Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. Aquí de vuelta con todos ustedes, José de Graneros de José. Y hoy, como les anunciaba ya ayer, vamos a estar viendo del libro Reflexiones acampados en Gilgal, número 2, tomo 2. Ya saben que contiene los artículos del blog Tabernáculos. Es una compilación los artículos en 3 tomos. Y bueno, pues lo pueden descargar, saben que lo pueden descargar todos los libros míos, los de Stephen Jones, los pueden descargar gratuitamente en cualquiera de los blogs. Y también si los quieren comprar en Amazon, pues los pueden encontrar también allí. Si lo quiere tener en formato físico o en formato Kindle, lo puede descargar de Amazon. ¿Y qué más? Sí, pues hoy es día 8 de marzo y son las 18:12 de la tarde en España y vamos con el asunto. En algún momento, puntos suspensivos, tendrás que saltar al vacío, José. Como les anunciaba ayer, pues aquí ven un foso, una tumba vacía que está esperando para recibir eso, y es pues una imagen alusiva a la sepultura que nosotros tenemos que compartir por experiencia a nivel espiritual. No estoy hablando de a nivel físico, que también, si el Señor no viene antes, pues tendremos que pasar por ahí. Segunda de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, aquí vemos primero, somos muertos con él. En Colosenses 2:12 nos dice que somos sepultados con él. Y en Efesios 2 del 5 a 6, juntamente con él nos resucitó, con Cristo Jesús. Es decir, que aquí en 3 diferentes cartas el apóstol Pablo nos habla de compartir estas experiencias de muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Y hablo de experiencias. Nosotros en la salvación todas estas cosas las recibimos de forma objetiva o en semilla, pero después, a medida que crecemos en experiencia, las vamos a tener, sobre todo, pues eso, en el tiempo que nos llegamos al Jordán, vamos a tener que compartir esa experiencia de muerte, de sepultura y de resurrección. Unos pocos amigos míos están en trance de cruzar el Jordán, es decir, a punto de participar en las experiencias espirituales de muerte, sepultura y resurrección con Cristo, experiencias subjetivas. A ellos y a cuantos se asoman a la ribera del Jordán, quiero recordarles que no hay otra vía de acceso al poder de la vida en resurrección, sino la tumba tras la participación en sus padecimientos, una tumba solitaria, cerrada, asfixiante, oscura, opresora y vacía. No sé, añádanle ustedes cualquier cosa si es que lo han experimentado. Algo muy parecido a la nada, al vacío. Es en la nada donde encontramos el todo. En algún momento, siguiendo la jerga del desasimiento de Teresa de Ávila o Teresa de Jesús, deberás desasirte de a cuantas ramas te agarras y saltar al abismal vacío. Deberás soltar, aquí perdón que hay un error, deberás soltar todas las ramas materiales o humanas sin quedar ni una. El Señor no va a querer que te apoyes en nada más que en Él. Desasirte especialmente de todo el bagaje espiritual, más bien religioso, tu propia prudencia, tus argumentos, teorías, doctrinas, de toda preconcepción y además de ídolos del corazón y apoyos humanos también,
Este es lo que se llama el desasimiento, los místicos le llaman el desasimiento, desasirnos de todo lo mundano y de todo apoyo, porque maldito es el que se apoya en el hombre y confía en el hombre. Y aquellos que van a Egipto, como nos dice el Señor, no debemos de ir a Egipto a buscar apoyo, sino debemos buscar el apoyo solo en Él. Si queremos crecer y conocerle, deberás dejar ir todos tus sueños y ambiciones ministeriales y echar al Ismael que tu impaciencia engendró en el desierto y a su soberbia y orgullosa madre, la carne, esa que no te permite dejar de contender, de buscar la vanagloria y de dejar de ser el centro de tu vida y entonces poder callar y obedecer. Tenemos que llegar a callar y obedecer. Guarde silencio de él toda la tierra. Calla y espera en el Señor. Simplemente deberás doblar tu cabeza y mirar hacia ese hoyo abierto en la tierra, estamos hablando espiritualmente, que te está llamando y jalando ansioso por sumirte en su gélido abrazo mortuorio. Ese es tu veredicto, pena de muerte. Es el veredicto para el viejo hombre, para nuestra carne, pena de muerte. Decía Teresa que todas esas cosas en las que nos apoyamos para no tener que ir al cadalso no son sino palitos de romero, comparados con la bendita inseguridad de la dependencia absoluta en el Padre. Teresa decía la bendita inseguridad de la decía la bendita seguridad de la inseguridad. Ya que estos son pues los palitos de romero que se hacen con el romero, pues que si uno se apoya en ellos, imagínate si lo endebles que pueden ser, pues lógicamente se rompen. En algún momento el río del Señor te arrastrará y dejarás de hacer pie, perdiendo todo control sobre las circunstancias de tu vida, como dice Ezequiel 47:4. Y aquí tenemos la imagen de una persona que está bajando con un kayak y prácticamente pues ahí pues es arrastrado sin que pueda hacer prácticamente nada, ¿no? En algún momento tu gusano deberá entrar a su crisálida, donde morirá como tal para renacer como una nueva criatura, como bella mariposa que ya no se arrastra sino que vuela. Eso es como las aguas del Jordán, que van a morir al mar muerto que no tiene salida sino a través de la evaporación. Es decir, que la vieja vida va a muerte y sube en ascensión y después es derramada y las aguas del Jordán van a resucitar, pero ya no con la vieja vida, sino con la que viene, que ha sido ascendida, renovada. Vean el artículo Ungido para la sepultura de oruga mariposa, que ya también lo tenemos grabado, y ahí ven las fases, el gusano, cómo se va metiendo en la crisálida, y luego aquí al final, pues ya, cuando le llega el tiempo, sale como una nueva criatura en resurrección, ¿no? En algún momento, el grano de trigo deberá caer a tierra, ser sepultado y morir para poder brotar y producir nueva espiga con muchos granos nuevos. Como dice Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Se han preguntado por qué Cristo tuvo que morir? Si Él era la vida, Él era la perfección, pero Él tenía que entrar en resurrección también para después poder también en su tiempo enviar el Espíritu Santo. Entonces, después de resurrección, Él tiene una vida todavía más poderosa. Y aquí vemos pues a alguien que está sepultando su corazón en un hoyito ahí, ¿verdad? Con la cruz, y ahora lo sepulta. En la cruz es la pala, ¿no? Que nos va desbastando. En algún momento el paracaidista, ya que le estoy haciendo muchos ejemplos para que se imaginen esta experiencia, el paracaidista deberá pasar de la fase teórica de instrucción y poner en práctica lo aprendido subiendo al avión y saltando al vacío. Ahí lo vemos, un salto desde un avión. En algún momento deberemos soltar el volante
El paracaídas, lógicamente, si uno no se tira del avión, no puede comprobar que funciona, que se abre y que lo sostiene a uno. Pues así es cuando nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, confiar solo en Él, confiando en que Él nos va a sujetar y no va a permitir que nos hagamos tortilla en el suelo, ¿verdad? En algún momento deberemos soltar el volante, otro ejemplo, el guía, que dicen en Latinoamérica, del automóvil de nuestra vida, en el que sentamos a Cristo a nuestro lado, dándole solo el lugar de copiloto. Así comenzamos, ¿verdad? Sí, vamos con Jesús y tenemos con Jesús y Jesús a toda hora y tal, pero en el asiento de copiloto. Nosotros llevamos el volante y a veces nos dice Señor por aquí, pero nosotros no, uy Señor, mejor me voy por aquí, ¿verdad? O sea que al final que lleva el guía eres tú, no él. Entonces, algún momento tendremos que descender del auto y permitir que Cristo tome el volante y nosotros seamos simplemente copilotos, o incluso mejor dicen, sería incluso meternos en la cajuela, en el maletero, y nosotros seamos simplemente copilotos. Véase 10 monedas y una camisa, esos son los artículos que están enlazados, pero que ustedes los podrán, no sé si me acordaré de ponerlos en la descripción, voy a ver si lo puedo hacer. Y bueno, los pueden descargar, si no, pues ponen el título en el buscador del blog de Tabernáculos o del blog Finisterre, supongo que será en este caso Tabernáculos, y después otro que se llama Cristianismo o Humanismo, Dios o el hombre. Y aquí vemos a alguien que se baja del carro para pasarse a la cajuela o al lado de copiloto y dejar que el Señor pues tome el mando. En algún momento el potro indómito, otro ejemplo nuevo, tendrá que dejar de resistirse y brincar tratando de desalojar al jinete que intenta dominarlo y someterse para permitir poder ser dirigido mansamente y no desperdiciar más su fuerza bruta. Aquí tiene un artículo que también hemos grabado que titula El arnés del Señor. Y así comenzamos esto. Aparte de ese artículo del arnés del Señor, a mí fue una imagen que me la dio el Espíritu Santo, yo nunca la leí, esto del potro salvaje, como el potro, pues bueno, es un caballo salvaje, ¿verdad? Un caballo salvaje que no sirve para nada, porque lo que le gusta es andar a nivel, pero para nosotros no nos es útil. Entonces nosotros somos el potro, viene el Espíritu Santo, que es el jinete, a tratar de domarnos para que podamos utilizar nuestra fuerza, canalizarla, arar una tierra, llevar a un jinete, arar, no sé, hacer trabajos, llevar una carroza. Entonces esa fuerza ahora canalizada y bien dirigida se emplea para algo útil, no se desperdicia. Recuerda a Job. A él le tuvo que ser arrancado todo cuanto poseía para que se diera cuenta de que solo conocía al Señor de oídas. Job 42:5. Sí, después de perder hacienda, familia y amigos, solo después de que todos cesaron de argumentar y se callaron los que le rodeaban, especialmente él y sus seguras, entre comillas, opiniones espirituales, solo entonces Dios habló. Y ahí Job tiene un artículo que se titula Job, del cautiverio del yo al cautiverio a Cristo, lo tienen destacado en el blog Tabernáculos, es un artículo hermosísimo, yo se lo recomiendo mucho. Y tenemos a Job, ¿no? Ustedes, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Sí, al principio todo tal, pero cuando la prueba persiste y se alarga y se profundiza, y como dice Santiago, prueba sobre prueba, ¿verdad? O como dice Pedro, cuando seáis sometidos a diversas pruebas, ¿no? Diversas, o sea, vienen todas juntas una detrás de otra o todas juntas al mismo tiempo. Y entonces luego ya empezamos a quejarnos, empezamos a tal, empezamos... Job era como nosotros, no era un super santo, era como nosotros. Luego entonces, cuando entendió y se dio cuenta, entonces dice, ay, yo pensé que te conocía, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Solo después del quebrantamiento vemos al Señor. Solo después de que se rasga el velo y entramos al lugar santísimo podemos tener discernimiento cabal, completo, podemos ver con claridad. Hasta entonces hay un velo que nos impide verlo,
al Señor con claridad, que nos impide discernir la Escritura con claridad. Recuerda al hijo pródigo, solo después de descender a lo más bajo, deseando que se le dieran las algarrobas de los cerdos, solo entonces volvió en sí. Entonces, nosotros necesitamos eso, volver en sí. Necesitamos eso, un electroshock al final que ya nos... Recobrando el tino, ahí fue cuando recobró el tino, pero después quedaba un largo viaje todavía. Después de recobrar el tino, queda todavía un largo de viaje de vuelta, ¿no?, a la casa del Padre de la que no nos teníamos que haber ido. Lucas 15, 17. Recuerda a Pablo, dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta es la piedra de toque de los vencedores. Algunos lo entregan voluntariamente al Señor, yo creo que deben ser los menos, y a otros nos es arrancado con forces, poco a poco una cosa, luego la otra, hasta que al final ya somos despojados completamente y morimos. Llegamos a la rendición y nos entregamos completamente a Cristo. Ya soltamos nuestro espíritu como el Señor en la cruz, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esperamos la resurrección, quietos en ese sepulcro. Recuerda sobre todo al joven rico. Él no eligió ir tras el que amaba su alma y se fue triste porque todavía amaba más sus posesiones. Amaba a Cristo, pero todavía amaba más sus posesiones. Sí, mis amados hermanos y amigos, la frontera entre la religión carnal y la vida es una tumba bajo las aguas del Jordán. Repito, la frontera entre la religión carnal y la vida es una tumba bajo las aguas del Jordán. Tumba que separa a los religiosos de los vencedores, a los veleidosos de los que son cristianos. Amén. Amén, acuerdo. Están de acuerdo con Dios. La unión de las voluntades es la cumbre. A los que se rasgan la ropa de los que tienen rasgado el corazón. A los que le alaban con los labios de los que tienen su corazón apegado a él. A los que tienen apariencia de piedad de los que demuestran con sus hechos la autenticidad de la suya, a los que se arrodillan para orar de los que viven arrodillados, a los cuellerguidos de los quebrantados. Decía Roy Hession en Camino del Calvario que las espigas maduras doblan su cuello, no se muestran erectas más. Si la espiga, cuando ya está madura, dobla su cuello, en señal de quebrantamiento, porque está lista para ser cosechada. Y ahí nos lleva el Señor a nosotros a doblar nuestra cerviz, nuestro cuello, que es el símbolo de la madurez, la humildad. Las espigas maduras, ya le ven ahí, doblada, y las espigas verdes, que están tiesas, así, tiesitas, como nosotros antes de ser quebrantados. Sí, amados, solo discernimos claramente a Dios en medio de la nada. Cuando todo se ha ido, justo ahí aparece Él. Es en el horno de fuego calentado a máxima potencia cuando aparece aquel como hijo de los dioses o como hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo. Ahí se les aparece en el horno a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el asado estaba en su punto álgido. Ahí es cuando Cristo está con nosotros y le vemos. Se nos transparenta. Solo en el aire se puede comprobar que el paracaídas funciona y se abre. Es en la nada que encontramos el todo. ¿Cuándo será ese momento? Me preguntas. Ay, perdón, que aquí. ¿Cuándo será ese momento? Me preguntas. Perdón, sí. Vamos a ver que falta aquí las comillas. Disculpen. ¿Cuándo será ese momento? Me preguntas. Si le has pedido a él que lo haga, y ahora mismo tengo en mente a un querido amigo que acaba de pedirlo, y lo ha hecho confesándomelo a mí también. Si le has pedido a él que lo haga, cuando el río te arrastre y no puedas hacer pie hasta llegar a fundirte con la inmensidad de su mar, la unión de las voluntades, la vida abundante, la cumbre de la espiritualidad.
Bien, disculpen la pausita, porque es que estaba releyendo, porque hay algo como que no encajaba, ¿no? Vamos a ver a repetir ahora. Si le has pedido a él que lo haga, cuando el río te arrastre y no puedas hacer pie hasta llegar a fundirte con la inmensidad de su mar, aquí es como ya sabe, el río, nosotros somos el río que llega a fluir y desemboca en el mar, y entonces ahí nos fundimos con el mar y ya no se sabe dónde está el mar y el río. Y eso lo vemos por muchos ejemplos. En Juan de la Cruz era subir al Monte Carmelo, en Teresa en la morada interior, el ejemplo que ponía, creo que era Juan de la Cruz, del palo, ese verde que se echa a la hoguera, ¿no? Ese somos nosotros, en estado bruto. Entonces el calor del fuego empieza a afectarle a ese palo, a ese tronco húmedo verde, y entonces empieza a echar humo. Y cuando nosotros empezamos a echar humo porque el Señor nos empieza a meter al juego, es un humo desagradable, irrespirable, que nos hace que nos piquen los ojos, es decir, nos hacemos hasta desagradables para la gente, empezamos a apestar, ¿verdad? Pero luego sigue el fuego y sigue el fuego, y a medida que el fuego va penetrando, va desapareciendo el humo, va desapareciendo ese picor, esa molestia, y el palo ya como que empieza a coger llamitas y empieza a arder poco a poco, y a medida que se va consumiendo, y al final se hace una brasa completa, y al final esas brasas se funden con el fuego y ya no se sabe cuál es la diferencia entre el fuego y el palo. Y eso es lo mismo también con el pedazo de hierro que el fundidor usa para forjar, ¿no? Un arma, una herramienta. El mismo proceso al final, el fuego ha cogido de tal forma esa herramienta, ese trozo de hierro, que se han fundido y son fuego, y no se sabe dónde está el hierro y dónde está el fuego. Se han unido. Bien, pues entonces, después de esa inmensidad de su mar, entonces llegarás a la unión de las voluntades, a la vida abundante, la cumbre de la espiritualidad, que es esa unión de las voluntades. Bueno, aquí tienen descargar archivo en PDF, si quieren, y hay un artículo relacionado que se titula Un camino entre las portentosas aguas, de Gary Wilkerson, que es el que me inspiró a mí seguramente este artículo. Bueno, aquí tenemos ahora el siguiente artículo, que se titula Pura egolatría. Vamos a leer Job 38, versículo 4, y Job 40, versículo 2 y versículos 7 al 8. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, te hacemos por qué y nos quejamos y tal y no sé qué. Eso es lo que pasó a Job, argumentamos contra el Señor. Ya le pasó esto, ¿no? Somos ególatras, nos creemos más listos que Dios, le tratamos de decir al Señor que es mal director de nuestras vidas y que nosotros lo haríamos mejor que Él. Y entonces el Señor ahora le dice, bueno, ahora siéntate tú, que ahora yo soy el que te va a preguntar a ti, el que te voy a interpelar a ti, que eres tan listo, ¿no? A ver, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Contenderá el discutidor con el omnipotente? Nosotros somos discutidores, ¿verdad? Cuando entramos en la prueba y empezamos a quejarnos, a argumentar y no sé qué. El que disputa con Dios responda a esto. Nosotros vamos a discutir con Dios, vamos a contender con Dios. ¿No sabrá Él lo que está haciendo mejor que nosotros? Bien, 7. Cíñete ahora como un luchador tus lomos. Es decir, ponte firme, que ahora va a ser yo el que te vaya a mostrar si tú estás listo o no estás listo. A ver, prepárate ya que eres tan listo, y ahora cíñete para que me contestes a mí, tú que eres tan listo, ¿no? Yo te preguntaré y tú me responderás. El 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Es decir, vas a decir que los juicios míos no son buenos. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Fíjate, condenar a Dios para justificarnos a nosotros, ¿no? Como decía Jeremías en Lamentaciones, o Daniel creo que decía, tuya es la justicia y nuestra, esa es de Daniel, sí, tuya es la justicia y nuestra es la confusión de rostro. Cuando haya dudas, el Señor siempre es el que tiene la razón, el que tiene la justicia, el que lo hace bien, y nosotros siempre somos los que estamos confundidos,
porque creemos que sabemos y al final no sabemos. Dices que quieres cruzar el Jordán, que aspiras a ser un vencedor. Hablas de la pronta venida de nuestro Señor y de reinar con Él. Está bien, estupendo. Pero entonces, ¿cómo es posible que una nimiedad te sumerja en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso de la autoconmiseración, en la vorágine de la depresión más tenebrosa? ¿Cómo, perdiendo toda compostura espiritual por nimiedades, abres tu mente de par en par a todo tipo de deyecciones diabólicas y demoníacas, llegando a verter invectivas de veneno infernal por tu boca sin ningún tipo de continencia? Piensa lo que estás pensando y diciendo. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez. Ahí está, nuestros argumentos, nuestros razonamientos de personas necias que creen que saben y no saben y que se creen más listos que Dios, y la altivez, el orgullo, ¿no? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos impide conocer a Dios. Por eso, ¿cuál es el remedio? Llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Someternos, obedecer, callar y esperar. Que el Señor es bueno y al final tiene misericordia. Te diré lo que te ocurre. En lo más profundo de ti, tu ego rabia con rebelión, porque el Creador no te consulta sobre cómo gobernar el universo, ni siquiera por las circunstancias que Él ha elegido para ti, y crees que tú lo harías mejor que Él. ¿Deberá pedirte el Hacedor permiso a ti para decidir cosas como dónde has de vivir? Tu problema no está en las circunstancias o personas que te rodean, sino en tu interior. Tú y solo tú eres el problema. Sí, el problema está en tu interior, y mientras no reconozcas eso, no existirán ninguna circunstancias que te puedan satisfacer. Nunca hallarás contentamiento porque el problema eres tú. El problema que eres tú va contigo donde quiera que tú vayas. El que está contento, está satisfecho con Dios, da igual donde le pongas, va a estar bien. Aquel que no tiene el contentamiento porque todavía no está rendido y entregado completamente a Dios, aunque tenga las circunstancias más favorables, no va a estar satisfecho. Creo que lo empiezas a captar. Tu gigantesco ego es el busilis de la cuestión, es la clave de la cuestión. Hasta que no se vaya y todos tus pensamientos ya no tengan que pasar por el lúgubre prisma de tu mente carnal, nunca tendrás paz, ni gozo, ni amor. Ese enfoque continuo en ti, ese ensimismamiento, produce ciertos resultados. Aquí tenemos Romanos 8:5, dice, porque los que son de la carne se enfocan piensan en las cosas de la carne, se enfocan. Si yo enfoco al frente, lo que me va a salir en la imagen es lo que tengo enfrente. Si yo me enfoco en mí mismo, voy a encontrar depresión, desorden, desánimo. Pero si enfoco en el Espíritu, si enfoco en Cristo, en lugar de en la carne, llevo mi mente cautiva a Cristo, entonces dice, pero los que son del Espíritu se enfocan en las cosas del Espíritu. Es cuestión de enfoque. Enfoque. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y si nosotros hemos estado sembrando cosas malas, pues ahora que estamos cosechando parte, la parte que el Señor es misericordioso y solo nos permite muchas veces cosechar solo parte de lo que deberíamos cosechar por nuestra necedad y por nuestro comportamiento en rebeldía y en desobediencia antes de conocerle o incluso después de haberle conocido. Pues si sembramos para nuestra carne y hemos sembrado para nuestra carne, pues segaremos corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero claro, estamos empezando a sembrar por el Espíritu y queremos la cosecha ya. No, la cosecha tarda un tiempo en llegar. Hay que ser paciente. O sea, que siembra y continúa sembrando en el Espíritu. Enfócate y continúa enfocándote en el Espíritu y a su tiempo segarás.
Estás cosechando la corrupción de sembrar para tu carne, y lo corrupto apesta, tanto para ti como para los que te rodean. La solución, Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Otra vez el enfoque. Mirad a mí. Enfoca tu pensamiento al Espíritu, donde reside Cristo. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, mirad a mí, sed salvos. No hay más. Resumiéndolo. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. No hay más. Alza los montes, alzo los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos de la tierra. Él estaba rumiando y rumiando sus males, pero cuando decidió enfocar a los montes, quiere decir llevar mi pensamiento a lo celestial, de ahí es donde viene mi socorro, de Dios que hace el cielo y la tierra, que hizo. Debes pues quitar tus ojos de ti y de tus circunstancias, y ponerlos en Dios. Enfócate en Dios. No hay más. Nada interesa sino Dios. Solo desde allí tendrás una perspectiva correcta de las cosas y de las prioridades de la vida. Por eso nos dices, sentados con Dios en los lugares celestiales, o cuando llegamos a alcanzar a sentarnos con Dios en lugares celestiales. Entonces empezamos a mirar la vida en retrospectiva, o desde desde lo alto. Es cuando la perspectiva es global y vemos todas las cosas. Y las vemos como tienen que mirarse, como las ve Dios, ¿no? No hay más, nada interesa sino Dios. Solo desde allí tendrás una perspectiva correcta de las cosas y de las prioridades de la vida. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tus relaciones con Dios? ¿Su venida? ¿Gobernar con Él en el milenio? ¿O tú quítame allá esta paja, esta pajita? ¿Cómo es posible que cualquier menudencia que te hayan dicho o hecho te descoloque tanto? El lugar en que vives, o los objetos de decoración que te rodean, o una opinión contraria, o cualquier otra nimiedad te desequilibra y te hace perder el tino y la compostura. ¿De verdad estás en serio cuando dices que amas a Dios y quieres servirle, o estás bromeando? Deja pues de jugar a ser Dios, que carga pesada te es. Abandona el trono y déjalo vacante para aquel a quien pertenece. Sométete a Dios y Él te exaltará a su tiempo, no al que tú esperas, a su tiempo. No contiendas más con el hacedor, y recuerda que tu actitud para con los más íntimos que te rodean es tu actitud hacia Cristo. Tu actitud para con los más íntimos que te rodean es tu actitud hacia Cristo. Sea pues la suya la justicia y tuya la confusión de rostro, como comentábamos al principio, Daniel 9, del 7 al 8. Deja de justificarte a ti mismo y justifica a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:4. Él es recto, sabio y amoroso en todos sus caminos. Deja de perder tu precioso tiempo en lamentos de autocompasión y empléalo en la gratitud y la alabanza. Primera de Timoteo 6, del 6 al 7 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa es la más espiritual que estar contento y satisfecho cualquiera que sean nuestras circunstancias, no hay. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y yo tengo a la piedad, que es mi esposa, y además tengo el contentamiento. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contextos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Bueno, lo otro era un chiste, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? Reconoce pues que el problema eres tú y no los demás ni tus circunstancias. Reconocer, prestar atención, eso lo he puesto con letras mayúsculas, prestar atención es el primer paso a la sanación. Reconocer
prestar atención, es decir, eso es reconocer, es el primer paso a la sanación. Primero en Samuel 15:22 dice ciertamente el obedecer, destacamos obedecer, es mejor que los sacrificios. Bueno, ¿de qué te sirve estar haciendo sacrificios y sacrificios si no estás obedeciendo a Dios? No estás haciendo lo que Él te manda. Él te está mandando traer naranjas y tú le traes limones porque dice que son más baratos y te dan dos kilos por el precio de uno. Entonces se lo llevas a Cristo y te dice, bueno, pero yo no te he pedido eso, yo te pedí naranjas porque yo quería tomar una naranjada. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tenemos que estar atento a lo que Dios nos dice, porque Él nos habla continuamente, pero muchas veces como lo que nos está diciendo no es por donde nosotros queremos ir, pues nos haremos el orejas. Entonces tiene que pasar tiempo hasta que ya nos damos contra la pared y reconocemos. No es tiempo de locura, reconocer es como arrepentirse, ¿verdad? No es tiempo de prestar atención, lo mismo es arrepentirse. No es el tiempo de locuras, no le des cancha al diablo. ¿No ves que él está tratando de robarte las bendiciones que Dios te ha dado y las que aún te tiene aparejadas? No eches todo por la borda, sopesa las consecuencias que tu rebelión puede acarrear. No juegues más con fuego, porque tanto va el cántaro a la fuente que acaba por romperse. ¿Lo estás pasando mal? Pues muerde la bala, como en los western, y confía. Cuando el pollo esté completamente rostizado, se apagará el fuego. El fuego del holocausto en el altar se apaga cuando toda carne ha sido consumida. La carne es el combustible en el altar. Cuando ya la carne se ha quemado, pues no hay combustible y se apaga. El holocausto ha sido consumado. Ya no queda nada que quemar. Entonces, ahí es cuando has alcanzado tu libertad. Ya no estás en la carne, sino que estás en el espíritu, ¿verdad? Otra vez la imagen de lo que ha subido en el humo y en el fuego, ¿no? Deja que el cincel de Dios acabe la talla de tu piedra preciosa sacando todo lo que nos dé. El Señor está tallándonos y nosotros cada vez que viene con el cincel nos escoramos, nos apartamos, esquivamos el golpe, pues nada, el Señor tiene que seguir a ver hasta cuándo nos pilla y nos puede tallar. Mientras no nos dejemos tallar, pues nos quedamos sin tallar. Bien, si te resistes puede que sea necesaria la camisa de fuerza, el electrochoque o aumentar la temperatura del horno. Nosotros no podemos acortar la prueba, pero sí podemos alargarla. Pero si te sometes verás su gloria. Aunque no entiendas, ni veas, ni sientas, adórale doblando tu cerviz. Recuerda que la obstinación es egolatría. Ahora no creas que te estoy echando la bronca todo a ti, ¿no? Yo te digo esto porque yo he pasado por ahí y me las sé, porque he pasado por ahí y actuaba y tenía estas actitudes hasta que por fin pues llegué a ver la luz, ¿no? Primero Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. ¿Ven la graduación? La adivinación es la rebelión, es adivinación. Somos rebeldes y ya estamos ahí pues coqueteando con el ocultismo. Y como ídolos, idolatría la obstinación. La obstinación ya nos lleva un paso más allá porque adoramos nuestros ídolos del corazón. Eso es como adorar la idolatría es una cosa que el Señor aborrece más. Entonces, tener cuidado porque en Pentecostés muchos acaban, yo lo comentaba previamente, hoy mismo salió la conversación, Pentecostés muchos acaban desviándose pues a cosas como la judaización, a cosas como la nueva era, a cosas como el ocultismo y demás, ¿no? Hay que tener cuidado. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Saúl desechó la palabra de Yahvé, le dijeron que acabara
especialmente creo que vamos a grabar el próximo día, habla de esto, del tiempo maldito para Amalek y Saúl. Saúl dice, no, joder, pero estos becerros y estas ovejas tan gorditos, tan majos, y al rey a este que estaba, pues le vamos a perdonar la vida, aunque el Señor ha dicho y tal, ¿no? No, es que son para ofrecer sacrificios, sí. Pero bueno, pues se te ha dicho que lo destruyas. Ese es el problema, ¿no? Bueno, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Estamos llegando próximos, la tierra que muchas veces bebe las aguas y no produce fruto, al final, que dice, está próxima a ser maldecida, próxima a ser maldecida. Dice, te ha desechado para que no seas rey. El no ser rey aquí es perder la ocasión de ser un vencedor, ¿verdad? Yo así lo veo. De no reinar con Cristo, ¿verdad? No ser rey es no reinar con Cristo en el milenio. Primera de Pedro 5:6, humillaos, esa palabra también en negrita, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la mano disciplinadora de Dios. Cuando estamos ahí en prueba sobre prueba y cuando estamos en el horno, ahí hay una mano disciplinadora de Dios. Y la disciplina es el máximo amor que Dios nos muestra porque nos está tratando de quebrantar y de cambiar para que seamos y le conozcamos. Seamos como tenemos que ser. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando llegue el tiempo, Él te exaltará. Hasta entonces nosotros estamos tratando de exaltarnos, de vindicarnos a nosotros mismos, y nos pasa lo que nos pasa. Tenemos que humillarnos, tenemos que cubrir nuestros dones, nuestra sabiduría, con la armadura, con la capa de la humildad, para que nuestra reluciente armadura no deslumbre, ¿verdad? Eso decía Rick Joyner en su visión. Primera de Pedro 5:6, bueno, ya lo acabamos de leer, perdón. Salmo 37:8, deja la ira y depone el enojo, ira y enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lamentaciones 3 del 26 al 33. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Esperar y además esperar en silencio, sin quejarnos, sin argumentar. Esperar que el Señor nos saque del horno, de la prueba. Esperar que el rostizado se complete. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo del Señor es fácil y ligero. Si nosotros tenemos yugos que no son fáciles y ligera su carga, es que no son yugos del Señor, son yugos del diablo, yugos de nuestra carne, yugos por meternos en berenjenales que el Señor nos ha traído, por asumir cargas que el Señor no nos ha mandado cargar, etcétera, etcétera. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, es decir, poner su boca en el polvo, es decir, bueno, si quieres, ponte la mano aquí, tápate la boca para que no te salga lo que quiere, lo que estás a punto de decir, o esa queja, o todo, como dice, tapar el cántaro, ¿verdad? Ponerle la tapa, ¿no? Yo después de que el Señor me permitió en una ocasión, fue como quitar la tapa ese de cántaro, una vez que yo estaba ya entrar en la vía victoriosa, ya entrar en la paz y todas esas cosas, ¿no? Pero el Señor en cierta ocasión permitió quitar esa tapa y no sabe usted la desazón, era como si hubiese desatado todo el infierno porque eso seguía ahí, ¿no? Estaba ahí, y si no está tapado y si el Señor no lo tiene ahí contenido, nuestro viejo hombre, nuestra carne, es algo tan insufrible y tan apestoso que vamos, no, fue por un instante, pero el Señor me demostró eso, ¿no? Dice, dé la mejilla al que le hiere, pon la otra mejilla, ¿verdad? Y sea colmado de afrentas, o sea, deja colmado de afrentas. El perro te orina hasta en el zapato y bueno, pues tienes que callarte, ¿verdad? O sea, todo, ¿no? Todo lo que te ocurre con uno, con el otro, con patatín, patatán, este problema, luego el otro, luego... Bueno, sea colmado de afrentas, porque Yahvé no desecha para siempre. Fíjese, nosotros pensamos cuando estamos ahí en el horno que eso no va a acabar nunca, que este desierto es interminable, ¿verdad? A mí me parecía que el desierto era tan largo, pero ya me había adentrado tanto en el desierto que digo, si reculo y vuelvo para atrás, ya no sé si me queda más para regresar
que lo que me queda para salir del desierto por el otro lado, así que mejor continúo avanzando, ¿no? Es decir, el que ponga su mano en el arado no mire atrás, por eso lo dice el Señor, porque muchos una vez que estamos ahí, luego a medio camino, o a 3/4 o a un medio, estamos mirando para atrás y como diciendo, mejor suelto el arado, ¿no? Si aflige, por eso también advierte, antes de pensarlo, piénsate bien, antes de poner la mano en el arado. Nos explica porque, por eso yo a mucha gente que dice, no, yo quiero pedirle al Señor que acabe conmigo, con este viejo hombre, con esto. ¿Estás seguro de hacer esa oración? ¿Le estás pidiendo al Señor que haga? ¿Sabes lo que le estás pidiendo? Bueno, el otro día un amigo me contestaba que sí, que él sabía lo que le estaba pidiendo al Señor. Y decía, bueno, él será el que tiene que darme la fuerza, ¿no? Y es así, ¿no? El Señor no dice, la voluntad de Dios no nos llevará a ningún lugar donde su gracia no pueda sostenernos. El Señor me está pidiendo eso, que me deje ser quebrantado, que me deje pasar por esas experiencias como es de pasión, muerte, sepultura, resurrección. Pues bueno, tengo que confiar en que Él, como dijo el Señor, he orado por vosotros para que vuestra fe no falte en medio del zarandeo. Bueno, pues así lo que vamos a hacer, orar por esas personas que le piden al Señor, han reconocido que su viejo hombre es apestoso y que necesitan. Han llegado al miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, pues tranquilos, porque dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Después es cuando Cristo nace en nosotros. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Nosotros muchas veces vemos al Señor como ese oso en Lamentaciones que dice que cuando pasaba me daba un zarpazo, o como el arquero que está disparándome flechas en cuanto me ve. No, el Señor no aflige por gusto a los hijos de esos hombres. No hay otro remedio. El único camino es el sufrimiento, es las tribulaciones, es el quebrantamiento para entrar al reino de los cielos. Y digo entrar de pleno, porque cuando somos engendrados ya estamos en el reino. Cuando estemos en Pentecostés todavía estamos más en el reino, pero cuando verdaderamente estamos ya de pies y cabeza en el reino es en tabernáculos, después de cruzar el Jordán, de haber muerto a la carne, al viejo hombre. Bueno, artículos relacionados, ahí tienen también la ofrenda del rebelde, es una paráfrasis de Génesis, de Caín y Abel, que también me inspiró el Señor a mí hace muchos años, y hay otro que tienen aquí, y aquí es para descargar en PDF, pues este artículo, ¿no? Bueno, mis amados, pues esto es lo que teníamos para hoy. La próxima vez, pues que estemos mirando este libro, pues ya nos tocará cuando pases por las aguas, que es otro tema pues un poquito concomitante con este, en función de su largura. Vamos a ver. Sí, veamos este otro. No, veremos solo ese porque el siguiente es la muerte de un rebelde y libertad al fin. El testimonio de Mary Irwin, que es la esposa del astronauta, que es un pedazo de artículo tremendo. Este, como es más largo, pues lo dejaremos para verlo solo. Y bueno, pues lo que también decirles entonces para el próximo vídeo, que Dios mediante será el lunes, vamos a continuar con el libro Secretos del Tiempo y, como les decía, vamos a ver el tiempo maldito de Amalek y de Saúl. Ese es el capítulo 6. Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí toda esta semana. Enhorabuena a los valientes que acaban todos los vídeos. Y nada, pues simplemente bendecirles, rogarle al Señor que les dé un fin de semana para renovarse en espíritu, alma y cuerpo, para descansar, para pasarlo bien también, para estar en familia. Y bueno, pues emplazarles para que me acompañen el lunes, Dios mediante, si es que el lunes lo hacemos. Y hasta entonces, pásenlo bien.